Bueno, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que el material que recibieron lo hayan entendido perfectamente y si tienen dudas, yo le doy mi WhatsApp para que hagan las preguntas correspondientes. Ahora vamos a ver lo que se llama potencia, o sea, potencia eléctrica. Es la velocidad a que se realiza un trabajo. Esa es la definición de potencia. Entonces, potencia se define como V por I. Entiéndase que V es la caída potencial que hay sobre la resistencia. Para mejor entendimiento voy a hacer mi circuito. Esta es mi resistencia. Esta es la fuente de alimentación E. La corriente eléctrica. Y esto es D, es la caída potencial sobre la resistencia. Esa es la que está representada acá en la ecuación de la potencia. De acuerdo a la ley de Ohm que habíamos visto en la clase anterior, vamos a tener acá V, R, I. Este es para el caso de la resistencia. Entonces, voy a reemplazar el valor de I por la ecuación de la ley de Ohm. Entonces, I aquí igual. I es igual a V sobre R. Reemplazando en la ecuación, voy a tener V por V sobre R. V por V es V al cuadrado sobre resistencia. Esta es la definición de la potencia cuando tenemos el valor de V y el valor de la resistencia R. Entonces podemos calcular la potencia a través de esta ecuación. Esta ecuación es cuando tenemos el valor de V y la corriente I que circula por él. Ahora, podemos representar también en función de la corriente eléctrica. Entonces, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo acá que potencia igual a V por I. Y de la ley de Ohm, esta V que está acá, ¿a qué va a ser igual? V va a ser igual a R por I. Entonces la potencia va a ser igual a R por I. Reemplazo este que está acá por la corriente I. Entonces, potencia es igual a R por I al cuadrado. Estas son las formas o las tres ecuaciones para calcular la potencia eléctrica, dependiendo de la situación en que se encuentra. Como dije acá, si ustedes tienen el valor de V y el valor de la corriente I, la potencia se calcula por esta ecuación. Si yo solamente tengo el valor de V y el valor de R, entonces la potencia voy a calcular con esta ecuación. Y la última ecuación es, tengo el valor de R y la corriente eléctrica que está circulando por el circuito. Para conocer la unidad en que se mide la potencia, vamos a partir de la ecuación o definición de potencia que es igual a V por I. Entonces, esto va a ser igual. La tensión eléctrica, ¿en qué se mide? Se mide en voltios por la corriente eléctrica en amperes. Por lo tanto, este voltios por amper la unidad es vatios.
que se le asigna con la letra W. Además, la potencia se define como el trabajo por unidad de tiempo. Es otra definición que se le da a la potencia. Y en este caso, W no es esta W de la potencia. Este W viene a ser trabajo. Sobre tiempo. Y el trabajo en física se mide en Joule. Y el tiempo en segundos. En este caso, entonces, la potencia también es vatio, pero vatio también es igual a Joule. Es Joule sobre segundo. Entonces, se define como voltio por ampere, de acuerdo a las situaciones que se presentan, o también se mide en Joule sobre segundo, la unidad vatios, que es la unidad de potencia. Acá tenemos el primer ejemplo, donde tenemos cuál es la potencia disipada por un resistor de 5 ohms si la corriente es de 4 amperes. Entonces tenemos como dato que la resistencia es 5 ohms, la corriente es igual a 4 amperes y nos pide calcular la potencia. Y la potencia, como vimos, en esta situación tenemos el valor de R y el valor de la corriente, entonces en este caso la potencia es igual a R por I al cuadrado. Tenemos que usar esta relación para calcular directamente la potencia. Entonces la resistencia es 5 ohms por la corriente 4 amperes al cuadrado. Entonces potencia va a ser igual a 5 por 16 igual a 80 vatios. Ahí tenemos ya el resultado de la potencia. Acá tenemos un segundo ejemplo, donde nos pide determinar la potencia entregada al motor. Este motor tenemos acá aplicado 120 voltios y el motor consume una corriente de 5 amperes. Entonces, la potencia, de acuerdo a esta situación, en la cual tenemos el voltaje y tenemos la corriente, en este caso entonces la potencia es igual a V por I. Entonces potencia igual a 120 por 5 amperes me va a dar 600 vatios. Normalmente los motores vienen especificados en HP, o sea, caballo de potencia. Esto viene a ser lo que se llama HP, o sea, horsepower. Y un HP es igual a 746 vatios. Entonces podemos transformar esto en HP. O sea que tenemos que un HP es 746 vatios. Y yo tengo 600 vatios. Por lo tanto, voy a tener un HP por
600, haciendo este producto dividido 7,46. Ese va a ser, esto va a ser el valor de la potencia en HP. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 600 dividido 746. Es 0,8 HP. Entonces ahí tenemos la potencia medida en dos unidades, en vatios o directamente en HP. Esto es interesante conocer porque la mayoría de los motores, ustedes van a comprar un motor y le preguntan, lo primero le preguntan cuánto HP. Y ustedes tienen que saber HP cuántos vatios representa. En ocasiones se presenta en que tenemos como datos potencia, tenemos como datos la resistencia y nos pide calcular la corriente I. Entonces, de acuerdo a la situación que se presenta, tenemos como datos la potencia y la resistencia. Entonces, en ese caso, la potencia es igual a R por I al cuadrado. Yo necesito el valor de I. Entonces, esta resistencia está multiplicando, va a pasar dividiendo. Igual a I al cuadrado. Cuando tenemos una expresión elevada al cuadrado y queremos saber el valor de I, ¿qué tenemos que hacer? Hallar la raíz cuadrada en ambos miembros. Entonces este cuadrado se va con este. Entonces I igual a la raíz cuadrada de P sobre R.